Muchas gracias, hermanos, por la invitación una vez más. El poder estar aquí con ustedes de esta manera es grato por lo que así el Señor lo ha determinado mientras tanto. Bien, vamos a continuar leyendo en 2 Timoteo, capítulo 1. Vamos a comenzar la lectura del versículo 3 en adelante, donde dice así la palabra de Dios. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunices, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Bien, hermanos, hemos estado viendo este libro, un libro que nos llama a la fidelidad en los tiempos difíciles, sobre todo en los tiempos que el apóstol Pablo está escribiendo. Los historiadores nos indican a nosotros y nos ayudan un poquitito a contextualizar históricamente este escrito, y nos indican a nosotros que Pablo estaba escribiendo cuando estaba preso en Roma, en un mazmorra, en un calabozo, donde ahí estaba privado incluso hasta de luz. Se nos dice que normalmente esos calabozos eran las prisiones más oscuras y las que estaban al fondo, y donde ahí iban a parar aquellos hombres que estaba destinada a su muerte, su partida de este mundo. Y Pablo pareciera que lo tiene claro. Está escribiendo en tiempos donde Nerón se ha levantado en contra de los cristianos después de haber incendiado Roma, o haber mandado incendiar Roma en realidad, porque él no lo incendió, pero sí mandó, nos dicen los historiadores. Él estaba en otra ciudad, se enteró del incendio, que duró 6 días, hizo bastantes destrucciones, destruyó varios distritos, y Nerón va, y pareciera que el pueblo y los gobernantes se dieron cuenta de que en realidad quien había mandado y ocasionado el incendio era por orden de Nerón, y empezaron a sentir aquellos murmullos por parte de la ciudadanía. Nerón, y entonces buscó un caudillo, buscó a alguien a quien poder echarle la culpa. Y qué mejor a un grupo de personas llamadas cristianas, las cuales el mundo no simpatizaba con ellos, y en lo cual Nerón pudo darse cuenta de que su líder había sido acusado por sedición, por malhechor, había sido tomado preso por los judíos y llevado a Poncio Pilato, y le dijeron, si no fuera malhechor no te los hubiésemos traído. Y entonces Nerón se da cuenta que el líder de los cristianos fue acusado de malhechor. Y qué mejor entonces acusar a los cristianos también de malhechores y echarle la culpa a ellos, que ellos fueron los que organizaron todo este desastre, para que posteriormente él pudiera construir la ciudad a la manera y la pinta y los deseos que él quisiera. Y en esa época fue tomado preso Pablo. Los cristianos eran seriamente perseguidos,
se vivieron los años más atroces quizás del cristianismo. Si uno lee un poco de historia se va a dar cuenta que hay cosas que dan hasta escalofrío leerlas. Cómo los historiadores hablan, cómo trataron a los cristianos en aquella época. Eran usados, eran utilizados, eran peor que se consideraba una bestia. A un animal era mejor tratado que los cristianos. Y entonces Pablo, escribiendo en esa época, le dice a Timoteo que hay que ser fiel. A pesar de esas circunstancias, a pesar de esos enemigos, a pesar de ese emperador cruel que gobernaba. Y entonces tenemos este libro que nos llama La fidelidad al Señor. Nosotros llamamos a veces tiempos difíciles los que vivimos, pero en realidad no sé qué tan difícil sea comparado con los tiempos que vivió el apóstol Pablo y escribió a Timoteo. Y entonces tenemos versículo 3 que el apóstol se levanta en gratitud a Dios, mostrando de que él sirve de la misma manera que sus antepasados piadosos sirvieron a Dios. Sirve al mismo Dios que sus antepasados y lo sirve con la misma fidelidad que su antepasado. Aquellos que realmente confiaban en Dios del pueblo de Israel. Y entonces Pablo se une a aquellos que servían a Dios de corazón y sinceramente. Y Pablo dice, yo también sigo la misma fidelidad de mis antepasados, yo la sigo. Y se la da a conocer a Timoteo, y Timoteo la conocía a la perfección, pero se lo menciona porque le está llamando a la fidelidad y lo está animando con ejemplos visibles, palpables, con ejemplos que Timoteo realmente conocía y veía en la vida del apóstol Pablo. No es uno que está hablando nomás, es uno que habla y que tiene un respaldo de vida. Y Timoteo podía sentir con la cabeza cuando leía estas palabras y podría decir, sí, es verdad, Pablo es así. Yo lo he visto, lo he comprobado. Y dice que con limpia conciencia, con una conciencia sin doblez, no con segundas intenciones, como había algunos creyentes que servían y predicaban el evangelio solamente para causar más tristeza, más aflicción al apóstol Pablo. Pero Pablo dice, yo me alegro aunque de esta manera o de otra manera, por lo menos el evangelio se predica. Y en eso se gloriaba. Y entonces Pablo dice, de quien sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Y entonces se recordaba de Timoteo en cada oportunidad. Y se levantaba en oración a Dios por Timoteo. Y el deseo y el tema de la oración era que quería verle, porque se acordaba de las lágrimas. Y eso al apóstol Pablo, el querer ver a Timoteo, cómo él podía darse cuenta que Timoteo realmente le amaba y le extrañaba, era un compañero inseparable de labores en el servicio a Dios, pero lo tuvo que dejar en Éfeso, lo tuvo que dejar ahí para ayudar al pueblo de Dios en esa ciudad. Y fíjese que entonces nos damos cuenta que a veces los vínculos en el servicio cristiano, a veces la obra del Señor demanda que nuestros colaboradores o nuestros compañeros de milicia se separen por amor al Señor y su obra. Y Timoteo no tiene ningún problema y lo acepta y se queda ahí. Pero echa de menos al apóstol Pablo, su gran amigo, y a la inversa también Pablo a su gran hijo en la fe, Timoteo. Y entonces quería verle para llenar su corazón de gozo, porque Timoteo le traía contentamiento a la vida del apóstol Pablo. Y entonces dijimos la vez pasada, ¿qué es lo que causamos nosotros en la vida de otros hermanos cuando se acuerdan de nosotros o quieren vernos? Ojalá sea contentamiento y gozo en los corazones de otros hermanos. Pero también dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual hubo primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y entonces dijimos que Timoteo creció en un ambiente, quizás no era el ideal, no era el perfecto, porque aquí se menciona a su abuela, se menciona a su madre, y el único hombre que se menciona es un hijo, no el padre.
Y entonces este era un hogar donde la cabeza del hogar estaba en ausencia en cuanto a las cosas de Dios, en cuanto a la fe. Pero aún así, su abuela y su madre tomaron la batuta, si lo pudiéramos decir así, en cuanto a las cosas de la fe. Y asumieron el rol que le corresponde a cada una de ellas. Y entonces Timoteo crece en un hogar que no es el ideal, no es el perfecto, pero ve la fe de su abuela, ve la fe de su madre, y es influenciado también para que Timoteo pueda anhelar y pueda querer también esa fe. Esta es una fe personal, no es colectiva, ya que Pablo dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, Timoteo, de la misma manera que habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunices. Y entonces esa fe es una fe, la fe cristiana, la fe verdadera, es una fe que atrae a otros para que también puedan anhelar esa misma fe que habitó en su abuela y que habitó en su madre. Y también aquí en Timoteo el hijo y el nieto. Y Pablo entonces aquí está confiado y está seguro. Y entonces son palabras que dan aliento a Timoteo, porque dice, bueno, mira, de la misma manera que la fe de tu abuela y la fe de tu madre se mantuvieron fiel en el tiempo, ya que la fe de tu abuela afectó o quiso que tu madre anhelara esa fe y también manifestó de que tú anhelaras esa misma fe, y entonces es una fe genuina que dura en el tiempo porque se mantuvo fiel en quien estaba depositada esa fe en el Señor y trabajó y obró en su vida de fe, una manifestación de una fe viva, genuina y real, a pesar del tiempo, ya hemos dicho, porque abarcó desde una abuela hasta un nieto, en un hogar que no era el ideal, pero que se mantuvo firme aquella fe. Y entonces Pablo le recuerda a estas mujeres fieles al Señor, y le dice, bueno, estoy seguro que en ti también. Entonces Pablo le dice a Timoteo de alguna manera, Timoteo, tú también puedes ser fiel como tu abuela y como tu madre Eunices en las cosas del Señor. Entonces ahora, versículo 6 nos toca en adelante, y entonces teniendo como base esa fe real, esa fe genuina, le dice entonces versículo 6, por lo cual, es decir, por lo anterior, por esa fe real, por esa fe genuina que habitó en tu abuela, en tu madre, y que realmente está en ti, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y entonces fíjese usted que la fe verdadera, la fe genuina, motiva el uso del don. La fe genuina, la fe real, no puede hacer que un creyente no ejercite su don. Entonces fíjese que aquí tenemos como el motor del ejercicio del don una fe real. En otras palabras, cada verdadero creyente tiene un don, pero ese don es para manifestarse, para ser desarrollado, para ser utilizado en medio del pueblo de Dios, ya que Pablo le dice, te aconsejo, te recuerdo, quiere decir esa expresión, le llama a que realmente medite y piense que esa fe que él tiene es para que el don sea avivado. Avivado significa en el fondo que sea despertado. Pareciera que el don, cuando uno no lo ejercita, cuando uno no lo alimenta, cuando uno no lo desarrolla, pareciera que el don queda ahí como dormido. Y entonces la idea aquí es como de aquel fuego que está lleno así de cenizas, y entonces Pablo le dice, quiero que lo avives, quiero que lo soples, quiero que lo muevas un poco para que pueda aflorar de nuevo el fuego que estaba ahí cubierto por las cenizas. Y entonces nos damos cuenta, hermanos, que cada genuino creyente tiene un don. Y ese don
es para ser desarrollado en medio del pueblo de Dios, es para que sea utilizado para el servicio del Señor. Y es un don dado a cada uno, ya que dice, por lo cual te aconsejo, te animo, te recuerdo, que reavives, que muevas un poco, que soples un poco el fuego del don de Dios que está en ti. Es algo que estaba en él, pero que estaba en él por parte de Dios, ya que dice del fuego del don de Dios. Este don procede de Dios. Después nos vamos a dar cuenta que el apóstol Pablo escribe, por ejemplo, allá en 1 Corintios capítulo 12, que ese don es dado por el Espíritu Santo para el ejercicio en medio del pueblo de Dios. Entonces, fíjese usted que nuestro Dios no solamente da el don, sino que también influencia por su Espíritu para que ese don pueda hacer funcionar en medio del pueblo de Dios. Y entonces lo que está diciendo aquí Pablo a Timoteo es que le está diciendo a Timoteo, mira, necesitamos y queremos, el pueblo de Dios necesita y quiere la manifestación del don de Dios que está en ti. Es algo que Dios da y no quita, da. Por gracia lo da, pero lo da para que sea usado en medio del pueblo de Dios. Y entonces nos damos cuenta de que Pablo está animando a Timoteo a que siga utilizando el don de Dios. Es un don, fíjese usted, dado por Dios. Y entonces nos damos cuenta de la grandeza y de la generosidad de nuestro Dios, que no solamente salva al perdido, sino que también le da una gracia, le da un don para que a través de ese don pueda servirle a él en beneficio del pueblo de Dios y en beneficio de la humanidad entera en realidad. El que es evangelista predica el evangelio con una gracia que no puede ser superada sino por otro evangelista que tengan el mismo don, y uno queda sorprendido al escuchar hasta de un saludo sacan la predicación del evangelio. Y uno que tiene que andar buscando textos evangelísticos para evangelizar, ellos no, de un saludo, de un hola predican el evangelio, con una gracia lo hacen. Bueno, ¿qué es eso? Es el don de Dios. Y que hace tan bien al pecador perdido si lo escucha con atención y lo obedece. Y así también al pueblo de Dios cuando enseñadores de su palabra utilizan el don dado por Dios. Entonces, lo que necesitamos, hermanos, es la manifestación del don de Dios. Que el Señor nos dé sabiduría, que el Señor nos dé su gracia para incentivar, para motivar el ejercicio de los dones en medio del pueblo de Dios. Todos los dones son útiles, pero son útiles en el lugar que el Señor los ha colocado dentro del cuerpo de Cristo. No los saquemos y no los coloquemos en otro lugar que el Señor no lo ha colocado. Y digo esto, hermanos, porque a veces es tan común. Están en una conversación, yo lo dije tiempo atrás, y me atrevo a decirlo aquí también, sabiendo que estas reuniones son grabadas, pero a veces es tan común, hermanos, que se invite solamente a hablar del Señor o de la palabra de Dios a los que son conocidos, ¿no? O a los amigos de. Y a veces no tienen ese don. Pero como son conocidos, como son amigos, y quedan de lado los que tienen el don, que a veces puede ser un creyente muy sencillo, muy simple, pero que tiene la gracia de Dios para nutrir al pueblo de Dios y hacer tanto bien al perdido. Entonces Pablo aquí, fíjese usted, que no le dice, mira Timoteo, porque tú eres mi amigo, porque yo te aprecio,
sigue sirviendo al Señor o te animo a que sirvas al Señor. No. Pablo está apelando al don que Dios le dio. Y que eso que Dios le dio es para provecho, no solamente de él que lo recibió, sino que también es para provecho de todas las personas que están alrededor de él, sea pueblo de Dios o sea personas perdidas. Y entonces, hermano, lo que nosotros tenemos que ver, al igual que el apóstol Pablo, es que se manifieste el don de Dios en medio del pueblo de Dios. Por eso le dice, por lo cual, ya que tú tienes esa fe real, genuina, te aconsejo, te recuerdo, te animo a que te preocupes del fuego. Es como, esa palabra fuego en realidad se refiere a ese, como ya hemos dicho, a ese carbón que está cubierto por la ceniza y que entonces tiene que ser removido para que se dé cuenta todo ese potencial que está ahí debajo de toda esa ceniza cubierta y que no se deja ver y que no cumple el propósito para el cual fue dado. Y entonces dice, lo quiere remover un poquitito Pablo a Timoteo y le dice, aviva ese fuego del don de Dios. Dios te dio eso, hermano. Es como si le estuviera diciendo Pablo a Timoteo, Dios te lo dio. Úsalo para la gloria de Él. No lo dejes estar. No lo descuides. No lo despreocupes. Mire que el don que Dios da es para ser utilizado en toda circunstancia de tiempo. Ya hemos dicho, el ambiente histórico es uno de los peores. Y Pablo, estando donde está, anima a Timoteo, que no estaba en el mismo lugar, a que avive el fuego del don de Dios que está en él. Y Pablo, ¿qué estaba haciendo? Estaba usando el don de Dios que había sido dado a él. Pablo estaba haciendo ejercicio de lo que le estaba pidiendo a Timoteo que lo hiciera en esas circunstancias adversas y difíciles. Por lo tanto, el don de Dios es para ser utilizado en todas circunstancias, no solamente en las buenas, sino que también en las circunstancias malas. Se necesita el ejercicio del don de Dios en las malas circunstancias y en las buenas circunstancias de nuestra vida. En todo tiempo. Y Pablo habla aquí, dice que está en ti porque fue dado por gracia. Procede de Dios y dado por gracia. Por la imposición de mis manos. Esa palabrita imposición a veces llama mucho la atención, porque literalmente se hacía eso. Se imponía las manos así como cuando el judío en un sacrificio imponía las manos sobre el animal, para que el animal fuera degollado, fuera muerto por sus pecados. Pero en ningún caso le transmitía los pecados, literalmente le transmitía los pecados al animal, no. Era una figura. Era algo representativo. Bueno, aquí es lo mismo. Le fue reconocido, fíjese, ya que esa palabra imposición significa, a lo menos, mire, significa un reconocimiento. Ya que en 1 Timoteo, por ejemplo, voy a leer para que nos demos cuenta, 1 Timoteo 4:14, dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía por la imposición de las manos del presbiterio. Entonces ahí nos damos cuenta que el don fue reconocido por los ancianos. Los ancianos reconocieron el don que Dios le había dado a Timoteo. Dios es el que había dado el don a Timoteo, o el Espíritu Santo le dio el don a Timoteo, o Dios a través del Espíritu Santo, pero siempre participan
las tres personas de la deidad. La Trinidad entera participa en eso. Hay cosas de leer 1 Corintios capítulo 12, del 1 al 11, y nos vamos a dar cuenta que participa Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Pero lo que quiero decir aquí es que nosotros, ¿qué hacemos entonces? Bueno, uno reconoce lo que Dios ha hecho en ese hermano. Y aquí Pablo nos dice en su primera carta que los ancianos reconocieron, a través de la imposición de manos, reconocieron lo que Dios había hecho en Timoteo. Solamente reconocen lo que Dios ha hecho en este hermano, y así lo hicieron los ancianos. Pero también significa identificación, o sea, se identifican con lo que Dios le ha dado. No solamente se dan cuenta que tiene algo de Dios, sino que también se identifican con eso, y apoyan eso, y animan eso porque es de Dios. Y entonces animan la obra de Dios en la vida de Timoteo. Y entonces se identifican con ese ejercicio y también son compañeros, manifiestan el compañerismo en esa labor. Pero también fíjese usted que nos habla de una responsabilidad en aquel hermano que tiene algo de Dios. Y entonces Pablo está llamando aquí a que Timoteo sea responsable con lo que Dios le había dado. Entonces yo tengo que preguntarme, y así lo hice, pero es una pregunta que uno tiene que hacérsela a diario. ¿Qué estoy haciendo con lo que Dios me ha dado? ¿Lo estoy usando o no lo estoy usando? ¿Lo estoy nutriendo o no lo estoy nutriendo? ¿Está creciendo o no está creciendo? Hermano, tenemos algo de Dios. Esto no lo dan los ancianos, no lo da la iglesia, por muy buenas intenciones que tengan, sino que lo da Dios. Y entonces usted tiene algo de Dios dado por Él, para que usted lo use para la honra y gloria de su nombre. Y nosotros reconocemos eso y animamos a que eso se siga ejerciendo. Ojalá en medio nuestro. Sabe que uno queda tan contento cuando se manifiesta el don de Dios en medio del pueblo de Dios a través de los hermanos, del hermano que sea. Y uno queda contento y uno quisiera como que continuara, que no se fuera nunca. Pero es la gracia de Dios manifestada en ese don. Y entonces Pablo está animando a Timoteo a que lo ejerza, a que lo lleve a cabo en toda circunstancia. Pero ahora fíjese usted que no solamente le dice y le anima a Timoteo a que use lo que Dios le ha dado, sino que también le habla de la capacitación divina para que pueda llevar a cabo lo que le ha pedido. Si lo que le ha pedido es que avive el fuego del don que está en ti y que fue reconocido y que tiene, fíjese usted, el reconocimiento, el compañerismo y el apoyo del pueblo de Dios, lo tiene, dice Pablo, y entonces ahora le va a decir, Dios capacita para que el ejercicio del don se lleve a cabo. Por parte divina, por parte de Dios, están todos los implementos, está todo lo necesario. Y entonces nos instruye y nos informa, y en este caso especial le dice a Timoteo que tiene todos los recursos divinos a su disposición para que pueda ejercer el don de Dios que está en ti. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que no hay excusa para no usar el don que está en ti. A veces hay temor, como lo menciona aquí. Mire, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Entonces, fíjese usted que este versículo comienza porque. Y ese porque es que
es una base, un piso que él pone, es algo sólido que Pablo está poniendo, es la base sólida y le va a decir, mira, mira Timoteo, lo anterior, es decir, que avives el fuego del don de Dios que está en ti, que es reconocido por el pueblo de Dios, tú lo puedes hacer porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Entonces aquí dice lo que Dios no ha dado, pero también dice lo que Dios sí ha dado. Y entonces nos damos cuenta de que Dios no solamente da el don, sino que también da la capacidad y la capacitación para que se lleve a cabo ese don. Y es sorprendente entonces, hermano, cómo Dios, que salva a hombres y mujeres perdidos, camino a la condenación, que lo único que hacíamos era levantarnos en contra de Dios, no éramos útil a Dios, ahora Él nos salva y nos hace útiles para Él. Que podamos ser hombres y mujeres útiles en sus manos, con los implementos que era dado, con el don que era dado. Pero hay algo que puede retraer el ejercicio del don. Y eso se llama aquí cobardía. Y entonces por eso dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Fíjese que dice Pablo aquí, no nos ha dado. O sea, se incluye el apóstol Pablo. No dice aquí, no te ha dado. No, porque Pablo reconoce que la cobardía, el temor, puede estar y está en la vida de todos nosotros. Y darle lugar, darle cabida a ese temor, que es miedo aquí, puede hacer menguar el don de Dios que está en ti y que está en mí. Y entonces Pablo no es un superhombre, también se incluye, reconoce que eso también está en él, pero él reconoce la grandeza de Dios y dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Y entonces fíjese usted que la cobardía lo que hace, o el miedo, o el temor lo que hace, es que limita el ejercicio, el desarrollo de lo que Timoteo estaba haciendo, o de lo que un creyente puede hacer. Fíjese que cuando le entra el temor, el miedo o el pánico a un creyente que está haciendo algo, instantáneamente deja de hacerlo, lo deja de hacer y no lo termina y lo deja ahí, y si se puede ir, se va. Eso es lo que produce el temor. Entonces, el temor no es un aporte para servir a Dios, muy por el contrario. Es algo que, si le damos cabida en nuestra vida, no nos va a dejar servir al Señor como deberíamos de servir. Y entonces Pablo dice, mira, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, o de temor, o de miedo. No nos ha dado ese espíritu. Aquí aparece espíritu con minúscula, pero en realidad se refiere a la capacitación del Espíritu Santo en nuestra vida interior, o en nuestro espíritu, si lo quisiéramos llamar. Ya que el Espíritu Santo se comunica con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, dice Romanos capítulo 8. Entonces, como quiera que se sea, aquí estamos hablando de la influencia del Espíritu Santo a nuestro espíritu. Entonces, el Espíritu Santo no produce miedo, no produce cobardía. Entonces, es algo que Dios capacita, porque nosotros por naturaleza somos cobardes. ¿Qué fue lo que pasó cuando Adán y Eva pecaron?
Lo primero que hicieron, o quizás no fue lo primero, porque se miraron, estaban desnudos, les dio vergüenza, pero cuando escucharon la voz de Dios, se escondieron. Y Adán tuvo que decir, es que tuve miedo, tuvo miedo. Entonces, nosotros somos así. Fíjese que el hermano Timothy, que está ya en Ucrania, uno de los informes que yo leí por ahí, que estaban circulando, es que él decidió con su esposa quedarse, no irse. Y él decía que él se quedaba no porque él fuera más valiente que cualquier creyente. No, dijo. Si yo soy cobarde, decía. Pero ¿cómo me voy a ir y dejar al pueblo de Dios aquí? No, dijo. Y citó estas palabras. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. Y citó este versículo. Y claro, yo lo estoy diciendo aquí desde la comodidad de mi casa, sentado. Él lo citó en una zona de guerra, en una zona donde caían bombas y soldados y todo lo demás. Y ahí este versículo llenó su vida y su alma y lo compartió con el pueblo de Dios. Y eso es lo que hace, fíjese usted, la capacitación divina. Hace que uno no arranque, hace que uno siga adelante y enfrente lo que tenga que enfrentar por voluntad divina, para que el pueblo de Dios sea sostenido con el desarrollo y el ejercicio del don que está en ti, dado por Dios. Entonces lo que Dios no da es espíritu de cobardía, pero lo que Dios sí da es poder, amor y dominio propio. Entonces, ¿sabe lo que tenemos aquí? Tenemos que Dios se compromete con cada creyente para que lleve adelante un ministerio eficaz en beneficio de la humanidad, ya sea predicando el Evangelio para que pecadores se salven o enseñando la palabra de Dios para que los creyentes se equipen, se nutran, crezcan, para que ellos también puedan servir a otros. Eso es lo que tenemos aquí. Entonces, hermano, cuando a veces nos sintamos con ganas de abandonar, de no ejercer el don, por cobardía, por temor, por miedo, acordémonos de que Dios se compromete con cada uno de los creyentes, con cada uno de sus hijos, para que lleve a cabo el ministerio que Él le ha dado. Y lo hace de esta manera, dice, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que nos ha dado espíritu de poder. Y esa palabrita poder, fíjese usted, es lo que normalmente se conoce como dinamita, como dínamo, pero en realidad lo que quiere decir es la capacidad para llevar adelante la tarea encomendada. No habla de un poder destructivo, sino que de un poder que puede abarcar todo lo que Dios se ha propuesto en la vida de cada hijo suyo. Entonces, lo que hace aquí es que Dios nos da ese espíritu de poder que nos capacita para llevar adelante toda la tarea que Dios ha determinado para usted y para mí. Entonces, fíjese usted de que Dios quiere que usted cumpla todo el plan divino que Dios ha estipulado para su vida y además le da la capacidad para que usted pueda llevar adelante y pueda desarrollar todo ese plan divino en su vida. No quede nada sin cumplir, sino que se pueda cumplir todo.
ayudado por el poder de Dios, por esa capacidad divina. No es nuestro el poder, es dado por Dios para nosotros y llevar a cabo la tarea que Dios nos ha encomendado. No es solo una tarea, sino que es toda la tarea que Dios nos ha dado. Entonces, hermanos, tenemos poder divino, poder de lo alto para nuestra vida, para el servicio del nombre de Dios. Estamos capacitados para llevar adelante esa obra por parte divina. Y eso es lo maravilloso y eso es lo grandioso. Y Pablo se lo está diciendo a Timoteo, pero también le dice que le ha dado poder de amor. Y eso tiene que ver con la consideración, con la compasión de toda persona que está alrededor nuestro. Eso tiene que ver con toda la consideración a todas las personas que rodeaban a Timoteo, a pesar de cómo fueran. Dios nos ha dado espíritu de amor. El amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones es lo suficientemente capaz para amar a todo hombre y a toda mujer, independientemente como sea. Porque ay. Y Pablo dice aquí en esta misma carta que a Alejandro le ha hecho la vida imposible. Lo dice allá en el capítulo 4. Y entonces Dios nos ha dado espíritu de amor, incluso para aquellos hombres difíciles de soportar, de aguantar. No hay que ser ingenuos, no hay que andar al lado de esos hombres malos, ya que Pablo dice, cuídense de ellos. Cuídense de ellos. Pero también dice que nos ha dado espíritu de dominio propio. Y entonces eso habla de cordura, de entereza de ánimo. Esto habla, o esto ayuda al dominio propio para controlarse y para terminar la tarea encomendada. Mire, tenemos la capacidad, el poder, para terminar todo lo que se nos ha encomendado. Tenemos el poder. Eso no significa que lo hagamos, pero sí tenemos la capacitación, el poder, la capacidad para emprender todo lo que Dios quiere, lo tenemos. Tenemos el amor, que nos va a ayudar a persistir a pesar de los hombres difíciles, a no abandonar, a no dejar, digamos, a media por las personas que nos rodean. Pero también tenemos el dominio propio, que es la capacidad para terminar lo que emprendemos, a pesar de las circunstancias. El amor es a pesar de las personas, el dominio propio a pesar de las circunstancias. Entonces, es la capacidad en nuestra mente, ya que dominio propio tiene que ver mucho con nuestra mente, con nuestro juicio, con nuestra cordura. Entonces, aquí adentro nosotros tenemos que entender que tenemos la capacidad dada por Dios para terminar lo que Dios quiere que realicemos en nuestra vida. Entonces, fíjese que Dios lo que hace aquí, o Pablo lo que está diciendo a Timoteo, es que por parte divina tiene todos los instrumentos, tiene todos los recursos divinos para terminar la obra de Dios en este mundo. Pablo lo que quiere es que Timoteo pueda decir después, como Pablo dijo en el capítulo 4, he acabado la carrera. La he corrido, he llegado hasta el final y estoy seguro que me está guardada esa corona de justicia. Y entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, yo quiero que tú corras la carrera cristiana y llegues a la meta que Dios ha determinado para ti. No abandones la carrera, no quedes a medio correr por temor, por miedo, no. Corre la carrera cristiana y llega hasta el final. Entonces,
Lo que tiene que hacer cada creyente, al igual que Timoteo, es considerar esos recursos divinos y tomarlos para sí. Eso es fe. Eso es fe. Hermanos, Timoteo, ustedes y yo, Dios no solamente nos ha dado el don que tenemos que avivar, esa es responsabilidad nuestra, ya que Pablo le dice a Timoteo, avives el don de Dios que está en ti. Él lo tenía que avivar. Entonces esa es la responsabilidad de él, pero la responsabilidad de Dios es, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino que nos ha dado espíritu de poder, espíritu de amor y espíritu de dominio propio. Ese es el compromiso de Dios para que podamos llevar adelante la tarea que Dios nos ha encomendado. Por tanto, por lo cual, y entonces aquí sigue uniendo, fíjese que Pablo aquí sigue uniendo lo que ha dicho anteriormente, y pareciera que dice una cosa, se toma de eso al comienzo, y sigue avanzando, y está uniendo cabo tras cabo, porque una cosa me lleva a la otra, y a la otra, y a la otra. Entonces este es como un eslabón. Y entonces dice, por lo tanto, o en base a todo lo que ya hemos visto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y otra vez menciona el poder de Dios. Y otra vez menciona, no te avergüences, que comienza aquí en el versículo 8, pero que también es parte del temor, del miedo, de la cobardía. También involucra esas expresiones, pero también en el versículo 12 va a terminar, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Y ahí Pablo está hablando en primera persona, él no se avergüenza. Y aquí le está diciendo a Timoteo, no te avergüences. Y todo esto va unido. Y entonces, vamos a ver aquí algunas cosas nomás de este versículo 8, pero dice, como ya tienes la capacitación divina y tienes el tremendo honor y privilegio de servir a Dios, entonces, dice Pablo, no te avergüences. Y ese no es un no pero rotundo, es un no pero absoluto. Y entonces es como que está diciendo Pablo, mira, no tienes ningún motivo, pero absolutamente ningún motivo para avergonzarte. Avergonzar habla de un sentimiento que causa temor, por eso va unido con la expresión cobardía, porque avergonzarse lo que produce en mí es un temor que me paraliza, que no me deja avanzar, que no me deja terminar, que no me deja crecer por ese temor. Y entonces es un temor producido por la vergüenza, vergüenza que me identifiquen con algo o con alguien. Y aquí en realidad es con alguien o con algunos. Es lo mismo que le pasó a Pedro cuando le dijeron, mira, tú parecieras que también estabas con él y no, está confundida, no, está equivocada. Y después avanzó en su negativa y y después dijo cosas que realmente nunca quiso decir, pero ¿por qué las dijo entonces? Por miedo, por temor, por vergüenza. Y entonces el temor y la vergüenza a veces nos hacen actuar de manera en que nosotros no queremos actuar. Y es por esa razón que Pablo dice, no, tú tienes espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, como tienes esa capacitación divina, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Mire, testimonio significa que es una persona que está habilitada para certificar o para confirmar lo que ha oído, lo que ha visto y lo que conoce. O sea, Timoteo estaba capacitado para confirmar
la palabra de Dios, porque la había oído del mismo apóstol Pablo y lo había visto en la vida del apóstol Pablo y él lo había experimentado por conocimiento propio en la vida de Timoteo. Y entonces Timoteo era uno que estaba habilitado para confirmar la palabra de Dios y él podía certificar y decir, sí, eso es así, porque Dios lo dice y se ve claramente en la vida de Pablo y también se ve en la vida mía porque yo lo he creído, él lo ha creído. Y entonces Pablo le dice, Timoteo, no te avergüences de confirmar la palabra de Dios que has creído. Pero aquí dice de confirmar nuestra relación con el Señor. Ya que dice aquí de nuestro. Esa palabra nuestro habla de una relación íntima. Habla de alguien que es cercano. Habla de alguien con el cual yo tengo un vínculo. Y no solamente Timoteo, sino que Pablo, ya que dice nuestro. O sea, yo también, Pablo dice, tengo un vínculo. Al igual que tú también tienes un vínculo, pero ¿con quién? Con el Señor. Y entonces, ¿qué tipo de vínculo es? Es un vínculo de señorío. Es un vínculo en el cual yo reconozco el señorío de Cristo en mi vida. Y entonces Pablo dice, tú puedes confirmar, puedes certificar esa relación que tú tienes de señorío, de Cristo en tu vida, del Señor en tu vida. Y también tú puedes confirmar y certificar la relación que tienes conmigo, de siervo de Dios. Y entonces no te avergüences de esa relación de señorío con el Señor y de esa relación de colaborador en la obra de Dios conmigo, en el cual dice, yo estoy preso, soy preso de él. No Nerón, aunque Nerón me ha mandado aquí, pero yo no soy preso de Nerón, ni me siento preso de Nerón, sino que reconozco la autoridad y soberanía del Señor, el cual me tiene aquí por voluntad divina. Y entonces yo en realidad me siento preso de él, soy preso suyo. Y entonces da lo mismo en el lugar donde esté. Estoy aquí por voluntad divina porque el Señor lo ha permitido. Y entonces Pablo reconoce ese vínculo con el señorío de Cristo. Y le anima a Timoteo a que haga lo mismo. Y si le está tocando una circunstancia difícil, reconozca el señorío de Cristo sobre esa circunstancia y que el Señor le ha permitido vivir de esa manera y en esa circunstancia. Y agrega, sino que participa. Y esta palabra participar habla de compañerismo. Y entonces le dice, sé compañero de las aflicciones, de los malos tratos, de lo que a nadie ni a ninguno de nosotros nos gusta vivir, pero sé compañero de los malos tratos que surgen por el Evangelio y que podemos llevarlos a cabo y soportarlos por el poder de Dios. Y entonces fíjese usted que el poder de Dios que me capacita para llevar adelante todo el programa de Dios, también me capacita para soportar, para aguantar los malos tratos que puedan venir de afuera, para que el ministerio de Dios pueda ser cumplido. Termino diciendo, solo brevemente, que el ejemplo máximo es el Señor, quien sufrió el oprobio, menospreciando la cruz, y por el gozo puesto delante, dio su vida por nosotros los pecadores. Entonces, de la misma manera que el Señor sufrió en este mundo por los pecadores y murió por los pecadores para salvar a los pecadores, de la misma manera el creyente se identifica con ese Señor que corrió hasta el fin la carrera que Dios le puso por delante.
Eso es para nosotros. Y para nuestro querido amigo, el Señor murió por ti, para salvarte. Es hora que tú tomes una decisión y que puedas creer en Cristo para ser salvo. Vamos a orar así. Nuestro Dios, nuestro Padre, queremos darte las gracias en esta hora por tener tu palabra aquí con nosotros y darnos cuenta de la capacitación divina que tú has dado a los salvados. Padre, realmente nos sorprende el hecho de que tú hayas dado a tu Hijo para que pecadores como nosotros pudiéramos ser salvos. Y no contento con salvarnos, añadiste aún muchas otras cosas más, como aquel don que tú has dado a cada uno de los suyos, pero también la capacitación para llevar adelante aquella tarea que tú has colocado en cada uno de nosotros. Y Padre, te damos las gracias por el tremendo honor y privilegio de poder servirte y de servirte con los recursos tuyos, no con las energías humanas, sino que con los recursos divinos, para la honra y gloria de tu nombre. Padre, a pesar de nuestras debilidades y flaquezas, podemos decir, heme aquí. Aquí hay material, hay hijos e hijas dispuestos a servirte. Y ayúdanos a considerar estos recursos divinos para provecho de la obra tuya. Padre, te rogamos estas cosas, te pedimos por nuestros amigos que están perdidos aún, para que ellos también puedan recapacitar y volverse a ti y apreciar lo que tu Hijo hizo en la cruz del Calvario. Padre, te damos las gracias por todo, en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén.